Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Así es, mirar hacia la eternidad es estar mirando hacia Cristo, porque Él es el único que puede dar a la persona la salvación y la vida eterna. Continuamos con esta serie de estudios de hombres de la fe que se hallan aquí en Hebreos, esta epístola a los Hebreos, y estamos por excelencia en el capítulo 11, en este caso versículo 26, donde nos dice la palabra de Dios: teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el galardón. Hallamos aquí que
la fe de Moisés es una fe, en este caso, en lo que nos está diciendo aquí este versículo concretamente, el 26, es una fe expectante. Sí, porque dice vituperar. La palabra vituperar es reprobar, censurar, criticar, reprochar, recriminar, reñir, reprender. Todo lo contrario de alabar, elogiar o loar. Moisés tenía la segunda. Por ejemplo, tenía la de alabar, que le alababan, lo elogiaban, lo loaban, lo admiraban porque era el príncipe de Egipto. Pero Moisés escogió el vituperio de Cristo, que es todo lo contrario, que es la censura, la crítica, el reproche, el recriminar, el reprender. Esto es precisamente lo que le hicieron aquí a Cristo en la tierra. Pero Moisés escogió esto antes que los tesoros de los egipcios. Y es que las riquezas de la fe no coinciden muchas veces, por no decir nunca, con las riquezas del mundo. ¿Por qué no coinciden? Precisamente porque las riquezas del mundo son riquezas pasajeras, riquezas que están un día, unos días, quizá unos meses o quizá unos años, pero cortos. Y la prueba de ello lo tenemos en las bancas, lo tenemos en la bolsa, que puede subir, puede bajar, pero en cuestión de días. Y personas que tienen millones pueden quedarse de la noche al día absolutamente sin nada. Dice el comentarista William Barclay que Moisés renunció a la gloria terrenal por amor al pueblo de Dios, como así Cristo dejó su gloria por amor a la humanidad. Aceptó los azotes y la vergüenza y la muerte más terrible. De la misma manera Moisés en su día y en su generación compartió los sufrimientos de Cristo, es decir, que escogió exactamente igual que lo que Cristo, escogiendo la lealtad que conducía a los sufrimientos en lugar de las facilidades que conducían a la gloria terrenal. Sabía Moisés que los premios de la tierra eran despreciables comparados con los últimos, es decir, con la recompensa de Dios. En otras palabras, las recompensas que se pueden hallar aquí en la tierra son recompensas, como he dicho antes, momentáneas, pasajeras, que duran un tiempo, que un hombre, por ejemplo, un deportista puede alcanzar, como se dice muchas veces en los medios de comunicación, alcanzó la gloria. Sí, pero bueno, ¿durante cuánto tiempo la alcanzó? La alcanzó mientras que ese deportista, bien sea un futbolista, bien sea un jugador de baloncesto, un ciclista, una persona que practica la natación, que hace atletismo, durante los años de su vigor, es decir, los años de su juventud, sí que puede estar en un cierto nivel, pero transcurridos esos años, todo esto se pasa y vemos que muchas veces estas personas que antes eran o lo consideraban a sí mismos millones de personas como sus ídolos, hoy en día están olvidados. Hoy en día nadie le hace casos. Esta es la gloria que el mundo suele dar. Así que una gloria pasajera. Esto mismo el escritor a la carta a los hebreos ya lo expuso en Hebreos 10 y versículo 35, donde dice: No perdéis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es decir, le está diciendo aquí, no perdéis vuestra confianza, no perdáis vuestra fe depositada en Cristo Jesús, porque dice que ella tiene grande galardón, es decir, un galardón mucho mayor, mucho superior a aquello que el hombre puede dar en el día de hoy a otro hombre o a otras entidades. Vemos que estos creyentes de la carta a los hebreos eran la mayoría hebreos. Había muy pocos que eran gentiles, y al convertirse al cristianismo, sus propios hermanos hebreos lo perseguían, es decir, al enterarse que ellos habían salido del judaísmo, de la ley mosaica, ellos habían perdido toda clase de influencia entre su pueblo. Es decir, si una persona era adinerada, una persona tenía un puesto de trabajo elevado, podía perder ese puesto de trabajo. No solamente eso, sino que también perdía a los amigos, quizás de su niñez, podía perder incluso los negocios y tampoco podía hacer negocios con otros, ni aun con sus propios hermanos. A los ojos de ellos, de los otros que
practicaban la ley mosaica, estos cristianos judíos eran pues peores que gentiles. Pero esto no hemos de sorprendernos porque esto está ocurriendo también en el día de hoy. En la misma Jerusalén, aquellos que se llaman en el día de hoy, que se llaman los cristianos mesiánicos, que así se les llama, son perseguidos por sus hermanos hebreos, perseguidos porque están predicando a Cristo. Así que aquí en esta carta a los hebreos hallamos todo aquello que ellos pueden encontrar en el día de hoy. Estos hermanos cristianos que son hebreos pueden encontrar ese consuelo y esa dirección de parte de Dios. Algunos de los creyentes a quienes se les dirigía la carta, ellos estaban dudando, estaban dudosos, porque claro, la opresión era mucho, no solamente a ellos, sino también a sus hijos, a su esposa, a todos los familiares. Si se habían convertido algunos, la opresión del exterior era muy fuerte porque se quedaban completamente aislados. Así que a quienes va dirigida esta carta, algunos estaban dudosos entre mantenerse firmes en la fe en Cristo Jesús en medio de las dificultades o claudicar por evitar el oprobio. Y todos hemos visto lo que es el oprobio, que es llevar la contraria, que es el escarnecimiento, etc. Por tanto, el ejemplo de Moisés, a quienes los hebreos tanto respetaban, sirve de buen ejemplo y estímulo a aquellos de quienes, siendo del mismo pueblo, en cuanto a la raza, estaban pasando también por padecimiento a causa de Cristo, para que como aquel hombre de fe en el Antiguo Testamento rehusó, es decir, Moisés rehusó cualquier privilegio para asumir el oprobio, ellos pudieran identificarse como se identificó Moisés con el pueblo de Dios. Y recordemos que Moisés, mirándolo terrenalmente, carnalmente, es decir, materialmente, tuvo muchísimo más que perder que cualquiera de uno de estos de la carta a los hebreos. ¿Por qué? Porque él era príncipe de Egipto y lo dejó todo absolutamente para asimilar, para vivir el vituperio de Cristo. Así que la carta a los hebreos y lo que está diciendo aquí el escritor a esta carta le servía muy bien a estos hebreos en poner su mirada, en mirar en aquel hombre que puso su fe y la depositó en Dios sobre todas las cosas, que no se conformó a las cosas de este mundo. Algo que también podemos encontrar en el Nuevo Testamento en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 18. Pablo está hablando aquí en la segunda carta que hace a los corintios y bueno, ellos se pensaban que también estaban pasando dificultades por ser cristianos. Y la pregunta que podemos hacernos en el día de hoy, ¿qué cristiano en toda la época, aquellos que hemos nacido de nuevo, no estamos pasando dificultades? Cualquier cristiano, cualquier cristiana, cualquier hombre, cualquier mujer que intente hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra, va a tener dificultades en esta tierra, porque esta tierra, el príncipe de esta tierra está en contra de la palabra de Dios. Trata, y de hecho lo hace, de confundirla con las religiones y también con poner cosas que no hay en la palabra de Dios y de quitar cosas que Dios nunca jamás lo iba a quitar, ni mucho menos. Así que vemos aquí que dice 2 de Corintios, a partir del versículo 8 del capítulo 4, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Así que encontramos aquí que el apóstol Pablo está poniendo bien énfasis y lo hace en cuanto a los padecimientos. Pablo estaba convencido de lo que tuviera que sufrir en este mundo sería insignificante en comparación con la gloria que iba a disfrutar en el mundo venidero, es decir, cuando estuviera en la presencia de Dios. Estaba seguro de que Dios nunca quedaría en deuda con la humanidad. Dios ve en cada uno de nosotros si somos vituperados y si lo hacemos por amor a Él, que elegimos seguirle a Él en todo momento. No vamos a quedar defraudados de parte de Cristo Jesús. Jesús nunca predicó su muerte,
sin al mismo lugar predecir al mismo tiempo su resurrección. El que sufra con Cristo compartirá también su gloria. Es lo que nos muestra a nosotros la palabra de Dios. Pero a aquellos que están acomodados, a aquellos que viven conforme a la riqueza y conforme a las tradiciones del mundo, verdaderamente lo van a tener muy más. Es por esta razón que los cristianos debemos tener la mira puesta en las cosas espirituales. Como he leído ahí en 2 de Corintios, las cosas que se ven son pasajeras, son temporales, pero las que no se ven, las espirituales, son eternas. Y es ahí donde debemos de tener nuestra mirada, o lo que es lo mismo, debemos depositar nuestra fe en aquel que es el autor y el consumador de la fe, como nos dice Hebreos capítulo 12 más adelante, en Jesús de Nazaret, ya que las cosas terrenales, como he dicho, son temporales. En la sociedad actual, todo está bien planificado, todo está bien calculado. Es decir, que los hombres y las mujeres se pasan la vida trabajando, planificando su futuro en la tierra. Por ejemplo, un niño cuando es pequeño ya sus padres le planifican que ha de ir a la escuela a los 3 o a los 5 años. Ha de comenzar ya a ir a párvulos y quizá a la escuela a los 5 años empieza ya la cosa en serio. Luego ya cuando llega a una edad de 14, 15 años se está preparando para ir a la universidad. Cuando acaba la universidad y acaba los estudios estará buscando un trabajo. Y cuando encuentre ese trabajo y se haya echado una novia o un novio, pues estará ahorrando dinero y trabajando mucho para ahorrar para casarse. Cuando se haya casado, tendrá hijos y seguirá trabajando para poder mantener a ese hijo. En otras palabras, cuando se dé cuenta, en su vida habrán pasado tal vez 60 o 70 años y no se han dado cuenta, porque todo estaba bien planificado, todo estaba bien asumido. Y sin embargo, han vivido para sí, han vivido para lograrse un futuro, pero reconozcamos que es un futuro terrenal. Por ejemplo, un médico, un doctor o un arquitecto suele utilizar 8 o 10 años de su vida para aprender una carrera que luego aquí la va a estar practicando pues durante 20 o 30 años, o 30 años no más, porque suele acabar su carrera a los 30, 35 años, en muchos casos. Por tanto, se está preparando unos 8 o 10 años. Entonces la pregunta que podemos hacernos, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros para prepararnos espiritualmente para la eternidad? En muchos casos vemos que los hombres y las mujeres pues no tienen tiempo. Piensan quizás que cuando ya estén en el lecho de muerte, entonces le pedirán a alguien, a un pastor, pues que venga allí al lecho de muerte, ore por él y lo ponga a cuentas con Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra a nosotros que Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado toda una vida para que se arrepiente, no en el último momento, sino cuando ha escuchado su palabra. En este caso, tú si la estás escuchando en este momento, Dios te está dando esa oportunidad para que venga el arrepentimiento y para que busques las cosas de arriba. También podemos encontrar, por ejemplo, que hay algunos que dicen, bueno, cuando sea mayor, cuando sea anciano, porque todavía soy joven, quizás tengo 20, 25, 30, 40 años, y ellos piensan que con esa edad las personas no mueren. Pero quiero recordarte que hay muchas personas que sufren accidentes, desgraciadamente, y cosas imprevistas en su vida, una enfermedad, y les puede venir, pues, muy deprisa. El estar preparado para ese momento es necesario. Por tanto, nos sigue diciendo también la palabra de Dios. Aquí continuamos con Hebreos 11:27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Notamos aquí algo también en la palabra de Dios, y es que la fe de Moisés también fue una fe resistente. Si como he dicho antes, en este versículo vemos que es una fe expectante, aquí en este versículo 27 vemos que es una fe resistente, una fe que miró a Dios, una fe que se mantuvo mirando a Dios, pero que no miraba a los hombres. Por ejemplo, lo hallamos en Éxodo capítulo 2 y versículo 13, donde dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían,
Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Subrayo esta palabra: Moisés tuvo miedo. Y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Medián. Y quiero hacer subrayar esta palabra: Moisés tuvo miedo. Vemos aquí que 2 veces salió Moisés de Egipto. Esta fue la vez primera que tuvo que salir. Y como se suele decir, tuvo que salir a toda prisa, corriendo, con lo opuesto, puede decir. Y como he dicho y dice la palabra de Dios, dice que tuvo miedo. También hay otra salida en la cual salió Moisés de Egipto. Esto quiere decir que volvió a Egipto. Pero la segunda vez dice la palabra que no tuvo miedo. Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 14 y versículos 13 y 14, donde dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quiero hacer notar la palabra: y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Una persona, cuando le está diciendo a otra no temáis, es porque la persona realmente no tiene miedo. Y notamos aquí que en esta ocasión Moisés no tenía miedo. El miedo que sintió Moisés cuando huyó a Medián, es decir, la primera vez, lo sintió por haber matado al egipcio. ¿Y por qué sintió este miedo? Porque se sintió de esa manera, que parece ser que tuvo que salir con lo opuesto y salir corriendo, porque Faraón, pese a ser su nieto adoptivo, fijémonos bien que dice la palabra de Dios que quería matarlo por lo que hizo. Vemos que sintió miedo porque fue consecuencia de una acción humana, a pretender Moisés liberar a su pueblo a su manera y con sus propias fuerzas. Ya en otra ocasión dije que Moisés había intentado por su cuenta liberar al pueblo a estilo Rambo, por sus fuerzas, sin contar absolutamente para nada con Dios, pensando que él era el libertador, pero que Dios no le había dicho hasta entonces nada. Y aquí podemos sacar muchas enseñanzas que pueden ser de provecho para nuestras vidas. Y es cuando queremos hacer algo para Dios porque nos gusta, porque nos agrada, pero en cambio Dios no nos lo ha dicho. En otras palabras, ¿podemos ser usados por Dios? Sí, claro que sí, pero no está dentro de los propósitos de Dios. Dios nos puede usar, pero no es el propósito de Dios. Así que, por tanto, vemos aquí que Moisés intentó por sus propias fuerzas el hacerlo. La segunda vez, que no tenía ningún temor. ¿Por qué? Porque ya no había en él ninguna expresión de fuerza humana. Dios ya le había hablado desde la zarza ardiendo. Dios ya le había comunicado lo que debía de hacer. Pero cuando salió la primera vez, Dios no le había dicho absolutamente nada. Él tenía perspectivas, podía tener muchas, pero si no tenemos el respaldo de parte de Dios, de nada sirve. Por eso vemos que ya que Moisés veía con sus propios ojos, estaba viendo él la segunda vez, por eso no tenía ninguna clase de miedo porque dependía absolutamente de Dios, y además le estaba viendo con sus propios ojos como las promesas de Dios se hacían día tras día. Esas promesas que Dios había hecho a Abraham se estaban cumpliendo, y todo por fe. Hay una reflexión para nuestras vidas, ¿cómo no? Y la reflexión que sacamos aquí de Moisés, las 2 veces que salió de Egipto, y lo comparamos con el cristiano que trata de hacer cosas para el Señor, sin contar con Él. Como he dicho antes, ser usado por Dios no quiere decir ser aprobado por Dios. Es el hombre el que se pone, pero no es Dios el que lo respalda. Sí, puede hacer muchas cosas para Dios, pero no está siendo aprobado por Dios. Y esto es lo que le estaba ocurriendo a Moisés. Y también puede ocurrir en nuestras vidas, que podemos decir: yo hago esto, yo hago lo otro, y Dios nos puede usar en cierta manera. ¿Por qué?
porque quizá estamos enseñando su palabra, predicando su palabra, haciendo cualquier cosa en la iglesia, pero la pregunta que podemos hacernos, ¿tenemos el respaldo de Dios o lo hacemos porque nos gusta o porque no tenemos otra cosa mejor? Si tenemos el respaldo de Dios, el pueblo nos seguirá, pero si no tenemos el respaldo de Dios, el pueblo se desanimará, se aburrirá, no sentirá lo que es en el espíritu, el sentir la palabra, la presencia de Dios, etc. ¿Por qué? Porque Dios no lo respalda eso. Por tanto, hallamos aquí que el cristiano siempre debe sentir el respaldo de Dios, porque si no tiene el respaldo de Dios, va a sentir temores. Se va a sentir al poco tiempo, bueno, estará algún tiempo, ¿sabes? Lo que le dura a un niño un juguete. Lo has visto muchas veces, que le pueden regalar a un niño un juguete y con qué ilusión, con qué ganas lo coge, ¿verdad? Pero ¿cuánto le dura? Algunos pueden ser incluso unas horas, los que más un día, una semana o quizá un mes o 2 meses, pero se acabó. Y así también, si no tenemos el respaldo de Dios, nos puede pasar igual. Se puede empezar con mucha ilusión, pero luego al cabo del tiempo podremos sentirnos desilusionados, tal vez no comprendidos por los demás y más tarde frustrados. Los cristianos debemos en todo momento de cooperar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, para que nos guíe a toda la verdad, ya que la obra es del Señor y no nuestra. No debemos de hacer las cosas a nuestra manera, a mi manera, precisamente, porque nosotros somos colaboradores de Dios y las ovejas no son nuestras, son del Señor. Y el Señor es el que dice cómo se han de pastorear, no nosotros. Continuamos con este versículo 27 y vemos que la confianza de Moisés y la fe de Moisés tenía una base y es que se sostenía, como dice el versículo 27 del capítulo 11 que he leído, como viendo al invisible. Este término hace referencia también al Dios inmortal, al Dios de los siglos, al invisible. Dice en 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo 17, vuelve aquí a hablar Pablo a Timoteo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio de Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate lo que dice la palabra, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que el hombre y la mujer, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, le estamos dando gloria a ese Dios invisible, al Rey de los siglos. El Dios invisible fue el que se le manifestó a Moisés en Horeb, en la zarza que ardía, y no se consumía, como dice en Éxodo capítulo 3, versículo 2. En aquella ocasión, Moisés pudo oír la voz de Dios. Dice más adelante la palabra en este versículo 27 que se sostuvo. ¿De qué manera podía Moisés sostenerse firme en la fe? Sencillamente porque la presencia permanente de Dios, especialmente durante los años difíciles de Moisés en Egipto y anteriormente, fortaleció la fe de Moisés. En los 40 años que anduvo en el desierto guiando al pueblo, la presencia de Dios era permanente en su vida. La presencia de Dios era una realidad en su vida. No era algo místico, no era algo que él intentaba buscar y nunca lo conseguía. No, la presencia de Dios estaba siempre en su vida. Mira lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 15-16. Y Moisés respondió, le está respondiendo Moisés a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que en tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés no quería salir del Sinaí, a menos que la presencia del Señor lo acompañara. Esta sería la única manera para la cual podrían llegar a ser diferentes. Y en el día de hoy, todos sabemos que hay muchas religiones, y como siempre digo, Dios no mandó una religión para salvar al mundo, mandó un Salvador, a Cristo Jesús, su Hijo amado, en que ven, por ejemplo, que aquellos que tenemos a Cristo somos diferentes. Moisés está diciendo que si la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo y estaba con él y en su pueblo, todos los demás pueblos,
podría hacerles saber que habían hallado gracia delante de Dios. Hay también aquí una reflexión, y el cristiano de hoy en día debemos más que nunca tener una fe expectante, firme. ¿Por qué? Por los ataques de nuestro adversario, el diablo, ya que le queda muy poco tiempo y él está atacando de muchas maneras. Ya no hace falta salir a la calle para recibir los ataques del diablo, sino que a través de la televisión, a través de internet, a través de los medios de comunicación, y no digamos ya la calle, pues hay esos ataques. También debemos de tener una fe resistente o firme, y esto se logra ¿cómo? Diciendo soy cristiano. ¿Se logra tener una fe resistente y firme diciendo pertenezco a tal denominación? ¿Pertenezco a tal iglesia? No, nada de eso. Una fe resistente y firme se consigue teniendo comunión con el Hijo de Dios, con Cristo Jesús, y teniéndola diariamente. ¿Cómo? Orando cada día, leyendo la palabra de Dios, alabando a Dios y haciendo su voluntad que está en su palabra. Si el mundo nos ve igual que ellos, ¿sabes una cosa? Es porque no andamos en la presencia de Dios. Si el mundo nos ve como una religión más, es porque no andamos en la presencia de Dios. La prueba la tenemos en el libro de los Hechos. Cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, nos dice ahí que se convertían al Señor. El Señor añadía cada día a aquellos que habrían de ser salvos a Jerusalén. Y vemos como la Iglesia dice que los ciudadanos de Jerusalén tenían temor. ¿Temor qué? Un temor reverente, porque aquellos cristianos no eran igual que los religiosos. Aquellos bla 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 hablaban, imponían, decían cosas, pero ellos no hacían absolutamente nada. Sin embargo, estos cristianos hacían, respaldaban, ayudaban a los huérfanos, a los pobres, pero además les acompañaban, les respaldaban las operaciones del Espíritu Santo, sanando enfermos y haciendo toda clase de milagros. Por tanto, vemos que si andamos en la presencia de Dios, el mundo, nuestros vecinos, querrán tener lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Pues nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Voy concluyendo con esto. Moisés tenía una fe expectante y resistente, pero para alcanzar esta clase de fe, Moisés tenía como mayor vituperio de Cristo que la riqueza de Egipto. Esto para el mundo es ilógico, no se puede razonar. Para el mundo, como hombre, si puedes tener millones, si puedes hacerte rico, tener una casa, tener sirviente, ¿cómo vas a dejar eso por irte por ahí a un pueblo, irte a una ciudad, a predicar ahí, a que te menosprecien, a que te digan mil cosas? No lo entienden. Pero dice la palabra de Dios que Moisés se identificó con el pueblo que era esclavo. Así igualmente vemos que sin duda alguna que Moisés aprendió más adelante el no hacer las cosas por su cuenta y sí hacerlas conforme a la voluntad del Señor, y cómo él lo iba dirigiendo día tras día, cómo el Señor le decía cada día o cada X tiempo, dile al pueblo, habla al pueblo, y como él era obediente. También aprendió algo, aprendió a andar en la presencia de Dios y a obedecer a Dios. Amigo y amiga que me estás escuchando, te habrás dado cuenta que la gran mayoría de personas buscan las cosas terrenales, es decir, las cosas de aquí de la tierra. Alguien puede decir, bueno, es muy lógico porque estamos en la tierra. Sí, buscan riqueza, prestigio, poder, ¿sabes? Sin embargo, todo eso es pasajero, todo eso pasará. Ahora en los tiempos que estamos de crisis, vemos que hay muchas personas que lo tenían todo, quizá no una casa, sino 2 casas, no un coche, sino 2 coches o 3 coches, y hasta incluso venían a que le limpiaran la casa, podían permitirse ese lujo. Sin embargo, hoy están viviendo en una habitación, porque la cosa cambió, porque hubo crisis, porque la bolsa cayó, por muchas razones, porque se quedó sin trabajo. Así es como son las cosas de aquí de la tierra, no son perdurables, no son duraderas para siempre. Sin embargo, aquí en la tierra, por un acto de fe tuyo, puedes obtener algo que es duradero y eterno. ¿Y qué es lo que puedes tener duradero y eterno? Pues la salvación en Cristo Jesús.
Mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo se tiene esta vida eterna? ¿Hay que apuntarse a algo? ¿Hay que hacer algo en especial? No, simplemente tienes que abrirle tu corazón a Cristo y recibirle como Señor y Salvador. Y a partir de ahí empezará a poner tu mira en las cosas celestiales, en las cosas del cielo, en las cosas de Dios, en la Biblia, en su palabra. Por eso te animo ahora que por un acto de fe tú puedas depositar esa fe en aquel que es el único que puede darte salvación y vida eterna, que es Cristo Jesús. Ahí a donde tú estás, repite conmigo y di una sencilla oración. Repite y di: Señor Jesús, te pido perdón en primer lugar por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Hasta ahora he vivido toda mi vida pensando en las cosas de la tierra, pero hoy me he dado cuenta que las cosas terrenales son pasajeras. Quiero mirarte a ti y quiero andar en tu presencia. Por ello, abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Desde ahora y para siempre te doy a ti gracias. Amén. Muy bien, amigo y amiga que me estás escuchando, si tú esta oración la has hecho de todo corazón, ten en cuenta que un día en el cielo podremos tal vez encontrarnos y podremos hablar. ¿Por qué? No porque hayas confiado en mí, no porque hayas depositado tu fe en mí, en un hombre, sino porque la has depositado en Cristo Jesús, el único que te ha dado la salvación y la vida eterna. Y a Él debe ser la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y a toda la audiencia quiero despedirme en este momento. Será hasta el próximo programa, Dios mediante. Que Dios os bendiga a todos. Nunca te apartes de mí, oh Santo Espíritu, no te quiero contristar, mi Señor. Establece tu trono en mi vida, resplandece tu rostro en mí, Señor. Me rindo a ti, yo quiero conocerte más, que nunca se aparte tu presencia de mí, que con temor y temblor llene el poder de tu espíritu, a Jesucristo predique yo, a mi Señor Jesucristo, que nunca se aparte tu presencia de mí, pues si te alejas de mí, palabras solo hablaría, sin valor que retiñe sería yo, sin tu presencia en mi vida.
conocerte más. Que nunca se aparte tu presencia de mí, que con temor y temblor llene el poder de tu espíritu. A Jesucristo predique yo, a mi Señor Jesucristo, que nunca se aparte tu presencia de mí, pues si te alejas de mí, palabras solo hablaría, sin valor que requiere sería yo, sin tu presencia